Bueno, como dije antes del primer informe, en esta ocasión vamos a estar hablando de la energía en Argentina y los modelos tarifarios en disputa. Y recordarle que el cuarto módulo será el 29 de octubre y vamos a estar hablando sobre producción y gestión del hábitat. También un tema muy cuestionado en los últimos tiempos con el tema al acceso a la vivienda y, el- y al hábitat. Bueno, ya habiendo dado inicio, me vuelvo a chequear que estén los compañeros ya conectados y con las camaritas puestas. Vamos a darle la bienvenida a el primer disertante, que nos va a estar hablando sobre tarifas en Santa Fe, realidad y desafíos actuales, que es el compañero Juan Oscar Alcaraz. Es abogado, es especialista en defensa del consumidor, coordinador de la Comisión de Defensa de Usuarios y Consumidores de Casa Patria Santa Fe. También es integrante de la multisectorial contra los tarifazos y de Rosario contra el tarifazo. El tema que va a estar abordando es contextualizar más que nada el estado actual de las tarifas en la provincia y cómo está afectando el tarifazo en la provincia de Santa Fe. Doctor, le cedemos la palabra. Me parece que no se te escucha, Juan. Estás desmuteado, pero no te logro escuchar. Juan Alcaraz, ¿se te escucha? Ah, será un problema de micrófono, puede ser, porque lo tenés liberado, pero no se te logra escuchar. A ver cómo lo podemos solucionar. Déjame tocar aquí. A ver, Juan, si se puede escuchar desde ahí. Te pongo el altavoz, a ver, de última salimos así. Sí, salgamos así de esa manera porque lo tengo muteado y Sí, qué todavía raro. Ah, pero se va a acoplar, Juan. Se me va a acoplar. Déjame que lo intentamos de vuelta. A ver. No te puedes conectar por las dudas, Juan, desde el celular, ¿no? Para intentarlo de última, porque acá aparece desmuteado, pero no se te escucha la voz. Conoce a Marilyn. María de Los Ángeles Sanglún es, además de ser la compañera de titular, directora y presidenta de Casa Patria Santa Fe, es la directora del Observatorio Social Económico Productivo, que es el observatorio que está llevando a cabo este módulo. La compañera es abogada, doctoranda en y Derecho, me disculpas. a ver. Juan, perdón, ¿fuiste Juan? ¿Vos? Sí, 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 Ahí va, ahí va. Mari, a seguimos con ver, Juan, ¿te parece? del Dale, dale. teléfono. Eh, Dale, Juan, excelente, excelente. Avanti Disculpen nomás. este Por favor, pequeño. bueno, son problemas que pasan, no hay drama. Exacto. Adelante, Juan. En primer lugar, buenas tardes a todos. Gracias por participar. Sobre todo, también gracias a Casa Patria Santa Fe y a la doctora Marilyn Sagna. Aquí yo voy a hacer una entrada general para ver la situación actual. Nosotros tenemos que ver y considerar el tema de los servicios públicos esenciales que son agua, luz y gas. Mundialmente concibe, perdón, a la energía como un derecho y no como un privilegio. Hoy el gobierno nacional y provincial
quieren llevar las tarifas a un precio de mercado, considerando que hay que pagar por la energía lo que vale, o sea, lo que ellos creen que vale la energía o el valor que tiene a nivel mundial. El problema de esto es considerar a los servicios públicos básicos y esenciales, eh, agua, luz y gas, como un bien más de la economía y no como un servicio esencial para el funcionamiento de los hogares. En el presente modelo económico se van eliminando, y el objetivo es eliminar totalmente, los subsidios a las tarifas de los servicios públicos, produciendo entonces un exorbitante incremento en los servicios públicos, los cuales recibieron el concepto de tarifazo. Yo lo rebautizo porque los considero a este gobierno con un mero tarifazo, un mega tarifazo. Sumando la medida económica neoliberal, determinaron la caída del salario, lo cual produce en la mayoría de los usuarios y consumidores la imposibilidad de pago de los mismos. Entiéndase bien, no, que no es que no lo quieran pagar, sino que no lo pueden pagar. Está así que la mayoría tienen problemas para hacer frente, tienen que optar entre alimentarse o pagar los servicios públicos. En peor situación se encuentran los jubilados, quienes, aparte de alimentarse, tienen que comprar los medicamentos para mantener su salud o pagar los servicios públicos. Ello produce un efecto devastador a todos los consumidores y se produce no únicamente a los consumidores eh, comunes, digamos, a los residenciales, sino a todo el ámbito, como ser las pymes, como ser los comercios, como ser la industria, como ser hasta los clubes, los cuales no pueden cumplir con ello la verdadera función social que tienen que cumplir. Todo esto se traduce, aparte de traducirse en un desastre, se traduce en algo que muy pocos hablan, que es la pobreza energética. La pobreza energética significa que estos servicios públicos eh, llevan un costo superior al 10% del ingreso que tiene el grupo familiar, porque todo esto afecta principalmente al tema de la salud. Nadie tampoco habla de la pobreza energética, como dije anteriormente, ni siquiera de los fallecidos en virtud de esa pobreza energética. Tanto en periodo de invierno por no tener calefacción, tanto en periodo de altas temperaturas, o sea, en el verano, porque no tienen el servicio eléctrico y de esa manera ni siquiera pueden tener, perdón, hacer funcionar un pobre ventilador. Todo esto que está haciendo el gobierno nacional y provincial es totalmente ilegal. ¿Por qué? Porque va contra la Constitución Nacional y contra el derecho internacional sobre tratados internacionales, como ser el Pacto de San José de Costa Rica, que tienen rango constitucional. Un ejemplo de violación de derechos humanos de la Constitución es el tema de la vivienda. eh. Ataca el tema de la vivienda digna, porque el tener una propiedad no significa cuatro paredes y un techo, sino que tiene que tener los servicios mínimos para el bienestar, que en este caso no se dan porque no lo pueden pagar. Eso se traduce en la violación de esos derechos humanos. Respecto a estos servicios, ya está dicho por la Corte Suprema de Justicia a nivel nacional en el caso CEPI, previamente se tiene que tener en cuenta la capacidad de pago
que tienen los consumidores. Esa capacidad de pago determina que las tarifas sean asequibles. Asequible significa que tengan acceso todos los ciudadanos y que lo puedan pagar. Por otro lado, también se estableció que para cualquier tipo de incremento a través de la Corte Suprema se tiene que hacer audiencias públicas. Si tenemos un poco de memoria, recordemos que en la época de Macri habían empezado a hacerse los incrementos sin esa audiencia pública. Actualmente y en esa época también se hacían las audiencias públicas, pero fraguada, digamos. ¿eh? O sea, se inscribía todo el que se quería inscribir, pero lo que resolvía la mayoría no se tomaba en cuenta porque se sostiene que no es vinculante, o sea que no tienen obligación de escuchar a los que manifiestan o expresan en su discurso que están en contra de cualquier tipo de incremento. Yo lo llamo asamblea, audiencia informativa, porque los gobiernos nacional y provincial ya lo tienen determinado el aumento, por más que digan o se opongan a alguien, lo cual también es ilegal. ¿Por qué razón? El ser vinculante, aparte de significar que no es obligatorio, yo siempre lo asemejo a cualquier tipo de pericia judicial. La pericia judicial tampoco son vinculantes, o sí son vinculantes, pero el juez se puede apartar de lo que dice un perito. Pero para apartarse tiene que dar fundamentos, razones fundadas, lo que no sucede en las audiencias públicas que se realizan por el tema de los servicios públicos, porque, vuelvo a reiterar, determinan de cualquier manera, ya lo tienen resuelto. Lo que buscar soluciones para esto, soluciones rápidas, porque por ejemplo, si Litoral Gas, que tiene la distribución de gas, eh, te corta el servicio, previamente te lo tiene que avisar. Y si te reclama una deuda y no tenés el dinero, perdiste el servicio. Hay una manera fácil de evitar el tema del corte y prolongar un poco en el tiempo que no se le realice el tema de corte y que no es difundido, ni es difundido por el mismo organismo, que es el Enargas. Cuando a alguien le llega un aviso de corte manifestándole que si en 72 horas tiene que abonar tanto, si no se procederá al corte, lo primero que tiene que hacer es presentar un reclamo ante Litoral Gas. Eh, Litoral Gas tiene la obligación de no efectuar ningún tipo de corte hasta que no resuelva esa situación, que lógicamente la va a resolver a favor de ellos, de Litoral Gas. Pero también si ese reclamo se hace en el Enargas, Litoral Gas tiene la obligación de hasta que no se resuelva toda la situación por el Enargas, ya sea el reclamo común o si uno efectúa una apelación, digamos, no puede efectuar ningún corte. eh, y todo tiene su trámite y tiene su tiempo. Por otro lado, respecto al tema del servicio eléctrico, acá en Santa Fe tenemos el servicio eléctrico más caro de toda la Argentina y hay que tener presente una cosa, la EP es, perdón, voy a tomar un poquito de agua. Decía que la EP es un ente estatal, pertenece a la provincia, pertenece al Estado provincial. Digamos que pertenece por hoy. Hay versiones que se está dando vuelta de un lado o del otro y que hablan de privatización de la EP, de lo cual
particularmente no estoy de acuerdo, ni creo que la mayoría de las organizaciones están de acuerdo, porque ahí se va a ver exclusivamente el tema de la rentabilidad. Ahí habría que hacer el reclamo a LP, que no tiene el efecto de suspender los cortes, y ahí sí se tendría que, para evitar suspender los cortes, ir a la vía judicial. A la vía judicial se puede ir de tres maneras en la provincia de Santa Fe. A través de un recurso de amparo, justamente manifestando el tema de la inconstitucionalidad de los incrementos, que el amparo puede ser individual cuando la sentencia tiene efecto para ese caso concreto, no para el resto, o colectivo cuando lo inicia alguna organización de defensa al consumidor, en el cual la sentencia que se obtiene ahí se aplicará a toda la comunidad. Por otro lado, también tenemos la ley 10.000 que no tiene en otra provincia. ¿Mm? A través de esa es la defensa de los derechos difusos. Derechos difusos es lo que cualquier derecho social se vulnera y abarca a una amplia cantidad, que ahí se aplica también en forma genérica. Respecto del tema, que también lo puede hacer un particular, que con eso hemos salvado algunas pymes, sobre todo en la época del gobierno anterior de Macri, existe lo que se llama el juicio de consignación. Juicio de consignación significa ir y manifestar, mire, la EP me quiere cobrar tanto, yo considero que esto es inconstitucional, que no es asequible, ni nada por el estilo, por lo tanto yo considero que lo que yo le debo a la EP es tantos pesos. Se va, se deposita lo que uno considera que debe y después eso lleva todo un proceso. Ese proceso, de acuerdo a a los abogados que tengan, que sean sagaces, por no, hay que chicanearlo, tratar de estirar esos juicios por 3, 4, 5 años, hasta que se vaya este gobierno, y después tratar de llegar a un acuerdo con la EP y establecer el pago en 12, 24 cuotas, y te lo aplican con bajos intereses porque no pueden aplicar intereses altos. Y de esa manera salva de que una pyme, un comercio o una industria se cierre y despida a 40 o 50 personas que quedan prácticamente en la calle respecto al tema trabajo. Porque actualmente muchos dicen no hay movilidad social, pero no, sí, hay movilidad social, pero esa movilidad social no es hacia arriba, como existía antiguamente o como existió siempre, sino hacia abajo. La clase media pasa a ser clase pobre, la clase pobre pasan a ser indigentes. Los únicos que siguen una escala ascendiente son las clases pudientes, las clases ricas, que es lo que está sucediendo actualmente. Otra forma de tratar de zanjar toda esta situación es a través de la denuncia internacional por violación de los derechos humanos en la OEA, que es la Organización de Estado Americano. Existe dentro de esa organización dos comisiones que son las encargadas de defender los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se basa en el Pacto de San José de Costa Rica, la cual analiza el tema de cuál es la cuestión, y si lo aprueba pasa a una corte internacional que es la que realiza todo el proceso y después saca una resolución. Si bien internacionalmente y la OEA solicita que previamente se agote toda la vía judicial del país, existen casos excepcionales en los cuales no es necesario agotar esa vía judicial del país, y que son en los casos Compañero,
Sí, disculpa, para ir redondeando, porque es muy interesante lo que estabas mencionando, no queríamos cortarte, pero se nos está yendo el tiempo. sí, Tranquilo, redondea la idea antes de termino cortar. aquí Exacto, con esta situación. Cuando hay cuestiones que son de urgencia y de extrema gravedad y que si no se resuelven inmediatamente o si no se establece una medida cautelar, puede causar daños irreparables, tanto para toda la ciudadanía y para todas las personas. Entonces tenemos esas opciones internacional y opciones locales. En todas las opciones locales lo que hay que solicitar son medidas cautelares. Esas medidas cautelares es para que no le sigan cobrando esos montos hasta que no se resuelva la cuestión de fondo. Bueno, muchísimas gracias y saludo para todos. buenísimo, excelente, excelente Juan, y gracias por todo tu aporte y por alertarnos sobre los diferentes mecanismos que tanto individualmente o colectivamente podemos llevar adelante. Y buenísimo tenerte como parte de Casa Patria, así que cualquiera Sí, que tenga duda, Casa Patria sí, Santa Fe está justamente iba a decir, si alguien quiere, tiene alguna cuestión de esto y quiere que se le amplíe toda la información o que le demos una mano, que se comunique con Casa Patria, que se lo va a atender personalmente. excelente, excelente compañero. Bueno, muchas gracias. Continuando con lo programado de este módulo, habíamos quedado que estamos presentando a la compañera Marilyn Sagnún, continúo presentándola porque el próximo disertante va a estar dando un pantallazo más que nada de lo que es la evolución histórica de la energía en Argentina, desde el descubrimiento del petróleo, bueno, pasando por las políticas energéticas de Néstor y Cristina, pero previamente la presentamos a Marilyn porque seguramente a lo largo de la charla y al final también dará su aporte o sus comentarios o dudas que vayan surgiendo. Bueno, decía que María de los Ángeles Sangnún es abogada, está haciendo un doctorado en Derecho actualmente por la Universidad Nacional de Rosario. Fue senadora nacional por la provincia de Santa Fe, mandato cumplido en el periodo 2015-2021. Se desempeñó como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el periodo 2020-2021, y presidenta de la Comisión de Industria y Comercio en el periodo 2018-2019. Fue co-vicepresidenta de la Asamblea Parlamentaria Eurolatina, periodo 2020-2021. También se desempeñó como directora titular del Banco de Inversiones y Comercio Exterior, el BICE, en el periodo 2022-2024. Bueno, habíamos dicho que es la presidenta de Casa Patria Santa Fe y directora del Observatorio Social, Económico y Productivo. Ahora sí, Mari, aprovechamos a saludarte bien y si quieres hacer algún Bueno, muy comentario. bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un gusto contar con Juan, con el doctor Juan Alcaraz y con el doctor Mariano Lovelli, ambos amigos, compañeros. Uno con la responsabilidad de la Comisión de Energía de Casa Patria Santa Fe y el otro el representante también del coordinador de la comisión en el Instituto Patria y también con una responsabilidad institucional muy importante en la provincia de Buenos Aires. Decirles algunas cuestiones para contextualizar y actuar de alguna manera como enlace entre la exposición de Juan y lo que va a plantear Mariano, tanto en el ámbito de la historicidad, como también en el ámbito del derecho y en el ámbito de la política, porque todas y todos estamos interesados en, como bien decías vos, Cristian, antes, en formarnos. Cristina nos está planteando la formación de los cuadros políticos que gestionen el Estado. Necesitamos tener un Estado que no se agote en el paradigma del Estado presente, sino que de verdad nos revinculemos con los ciudadanos y con las ciudadanas en torno a las nuevas disyuntivas del siglo XXI. Y permítanme dejar algunas preguntas para que mientras escuchamos ahora a Mariano y mientras de alguna manera analizamos lo que nos acaba de decir Juan, podamos hacer uso de esta herramienta de formación en el día de hoy en materia tarifaria. En estos últimos días estuvimos conociendo, y ya lo estamos analizando en el marco del Observatorio Social, Económico y Productivo, los índices de pobreza. Recién Juan hacía mención a la pobreza energética y yo también agregaría, ¿no? La cara y la contracara de una misma moneda,
Por un lado, el derecho humano al acceso a la energía y por el otro, la otra cara de la moneda, la pobreza energética. Bueno, en el medio hay una ley bases que pasó por el Congreso de la Nación, que de alguna manera obtura cualquier tipo de proceso de solidaridad social, de solidaridad cooperativa, de avance en materia de derechos, y por el otro lado un RIGI, que tiene que ver también con esta expoliación de los recursos naturales, con este proceso de desindustrialización y con esta utilización de la energía al servicio de la concentración económica, en lugar de que la energía se ponga al servicio de un proceso de industrialización, de un proceso de desarrollo económico, de un proceso de generación de empleo. La Argentina es la segunda reserva mundial de gas no convencional. Y sin embargo, en lugar de estar planteándose un modelo de desarrollo, de inclusión, de justicia social, está cada vez generando más pobres energéticos. Bueno, la gran disyuntiva que hoy tenemos en la República Argentina tiene que ver con este desafío. Si ponemos la energía al servicio de un modelo de industrialización, de desarrollo, de generación de empleo, si a través de las universidades públicas, ayer tuvimos esta marcha multitudinaria, y del sistema de ciencia y tecnología, aprovechamos esa herramienta tan importante que se fue fortaleciendo durante nuestros gobiernos, a través justamente de llegar al punto cúlmine, de tener un porcentaje muy importante en materia de PBI vinculado a la educación pública, decía, si logramos que ese proceso de desarrollo virtuoso de las universidades públicas, del sistema de ciencia y tecnología, se pone al servicio de esa industria nacional, bueno, eso nos puede permitir revertir el proceso de empobrecimiento, el proceso de indigencia por el cual estamos atravesando. Que estos números de pobreza, de indigencia, no sean solo números, que podamos verle el rostro humano detrás de esos índices y podamos volver a generar un Estado al servicio de todas y todos. Muchas gracias. Buenísimo, compañera. Excelente. Bien, como adelantábamos, hoy nos acompaña Mariano Lovelli, que es el próximo disertante. Él nos va a estar hablando sobre energía, servicios públicos y tarifas, modelos en pugna. Mariano Lovelli es abogado, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, exdirector general de Relaciones Institucionales del Honorable Senado de la Nación durante el periodo 2019-2023, gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de Aguas Bonaerense, Sociedad Anónima, presidente del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y Solidaridad, CEPIS, y es coordinador de la Comisión de Energía y Servicios Públicos del Instituto Patria. Bueno, compañero, como habíamos anticipado, va a estar hablándonos un poco del repaso histórico de la energía en Argentina y también enfocarnos más en los modelos tarifarios en disputa y el rol de los subsidios y el modelo estatal para el siglo XXI. Ahora sí, compañero, te cedemos la palabra. Adelante nomás. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, Perfecto, perfecto. bueno, muchas gracias Marilyn por la invitación, querida compañera. Hemos compartido años en el Senado con Cristina. Muchas gracias a todos los participantes por estar hoy aquí con nosotros. Saludar al compañero Alcaraz, que me cedió en la palabra, que habló de temas importantes que, bueno, que vamos a nosotros también tocar, al igual que Marilyn, han tocado puntos nodales, digamos, ¿no? Que tienen que ver no solamente con la cuestión de historicidad que voy a introducir al inicio como para contextualizar por qué estamos hoy como estamos, ver desde dónde venimos y por qué decimos que hay modelos en pugna. ¿No? Esto del autoabastecimiento, de la ley base, de la pobreza energética, los tarifazos, son, digamos, palabras claves para poder entender este proceso. Cuando hablamos con Marilyn, que gentilmente me invitó a participar de este espacio, le conté un poco cuál era la idea que tenía para desarrollar, para conversar con las compañeras y los compañeros hoy.
me pareció importante hacer un poco de un raconto histórico de la energía y de los servicios públicos en nuestro país, porque además me resultó muy interesante que están desarrollando desde la Casa Patria un seminario sobre peronismo, sobre la historia del peronismo, y si hay un tema que ha sido importante, digamos, central para el peronismo, para Juan Domingo Perón, para Néstor Kirchner, para Cristina Kirchner, tiene que ver justamente la cuestión de la energía. Sucintamente podemos decir, bueno, ¿cuándo empezamos a hablar, digamos, de energía en nuestro país? Y bueno, desde diciembre de 1907, cuando operarios haciendo pozo encontraron petróleo en Comodoro Rivadavia, hace ya ciento y pico de años. Ese descubrimiento de la existencia de petróleo en nuestro país nos convirtió en un país hidrocarburífero, y con la decisión política del entonces presidente Hipólito Yrigoyen se crea yacimientos petrolíferos fiscales. Como todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque cuando escuchamos al presidente denostar a los presidentes argentinos, el primero que denosta en el tiempo es a Hipólito Yrigoyen. Bueno, en una política estatal digamos, que la consideramos virtuosa hoy en el 2024, digamos, en las primeras décadas del siglo pasado, el presidente Yrigoyen designa al general Mosconi a cargo de yacimientos petrolíferos fiscales como la empresa estatal de los hidrocarburos en nuestro país. Esto es muy importante porque, por la actualidad que hoy tiene YPF, que es la empresa insignia del Estado argentino, fundamentalmente porque a partir de la decisión política de Cristina en el año 2012 se renacionalizó su paquete mayoritario y hemos podido ser palanca de desarrollo con Vaca Muerta y todo ese potencial enorme que Marilina hace un ratito nos comentó. Ahora, habiendo hecho este primer hito, habiendo mencionado este primer hito, que es el descubrimiento del petróleo y por añadidura la creación de YPF, al poquito tiempo que se crea YPF, acá a unas 30 cuadras de mi casa, donde estoy en este momento, hace 100 años se crea la primer y hoy día principal destilería de nuestro país, la destilería La Plata, que es donde YPF produce las naftas, convierte el petróleo en nafta. Sin duda, después de este hito, de este primer gobierno nacional popular que tuvo nuestro país, el segundo hito, sin dudas, es los gobiernos de Juan Domingo Perón, ese primer peronismo que nacionaliza empresas, que crea empresas de energía, pero no solamente nacionaliza empresas y crea empresas de energía, lleva adelante un agresivo programa de infraestructura en materia energética. De hecho, podemos mencionar el gasoducto San Martín, que es el gasoducto en términos geográficos, para que se lo imaginen, que va por debajo de la Ruta 3, ¿no? Que une el conurbano bonaerense, va todo por la costa atlántica, que levanta todo ese petróleo y ese gas que salía de Comodoro Rivadavia, y que hoy ese gasoducto, el gasoducto San Martín, a través del gobierno de Néstor y de Cristina, llegó hasta Tierra del Fuego. Entonces, además de estas gran obras de infraestructura, Perón, que siempre decimos que viajó en el tiempo, no solamente llevó adelante estas políticas públicas, sino que además hizo algo trascendental, que fue transformarlo en letra viva de nuestra Constitución. Esa Constitución que en nuestras facultades de derecho liberales, cuando yo estudié en los 90 en la Universidad Nacional de La Plata, olvidada, proscripta también en términos académicos, la Constitución peronista de 1949, nos lega
esto le voy a pedir al compañero Cristian, si puede ir poniendo el texto de la Constitución del 49, el archivo que le pasé, nos lega para la posteridad cómo pensaba el justicialismo, no solamente el Estado, sino en este caso su relación con la energía, con los recursos naturales y con los servicios públicos. El artículo 40, que además nace de la pluma para los abogados peronistas de un prócer como es Arturo Sampay, me voy a permitir leerlo. Dice en su artículo 40, la Constitución del 49, la organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la importación y exportación, que estarán a cargo del Estado de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios. Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la nación con la correspondiente participación de su producto que se convendrá con las provincias. Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaren en poder de particulares serán transferidos al Estado mediante compra o expropiación con indemnización previa cuando una ley nacional lo determine. El precio por la expropiación de empresas concesionarias de servicios públicos será el del costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que se hubieren amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión y los excedentes sobre una ganancia razonable que serán considerados también como reintegración del capital invertido. Este artículo 40 es nodal para poder entender el proceso peronista de este primer peronismo, pero también y fundamentalmente, cuando hablamos de modelos en pugna, decimos que nosotros abrevamos justamente este ideario. Hoy cuando el compañero Alcaraz hacía su intervención, mencionaba acerca del precio, acerca del valor de las tarifas, de los servicios públicos y de la mercantilización y de los tarifazos y de la pobreza energética. Todo eso no hubiese sucedido si la Constitución de 1949 estuviese vigente hoy día. ¿Por qué? Porque justamente la concepción peronista sobre la temática tiene que ver con desmercantilizar esta actividad, que debe estar necesariamente a cargo del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado lo que busca es el bien común. No busca una rentabilidad, no busca una ganancia, que dicho sea de paso, no es mala palabra. Es razonable que actores privados, que empresarios, busquen naturalmente una utilidad, una rentabilidad, un lucro. Ahora entendemos que hay determinadas actividades que son palanca para el desarrollo nacional y que a su vez efectivizan derechos fundamentales de la población que no pueden estar regidas justamente por las leyes del mercado. Entonces, la Constitución del 49 es nuestra guía, es nuestro faro en materia energética, en materia de utilización de los recursos naturales y en materia de gestión de los servicios públicos esenciales como el del gas, como el de la luz o como el del agua y el saneamiento.
Todos sabemos, lamentablemente, que a partir de la revolución fusiladora, la Constitución fue derogada y fue reinstalada la Constitución de 1853 con un pequeño apéndice o apretadísimo resumen de los derechos sociales que el peronismo había legislado, con la incorporación del artículo 14 bis. Entonces nos paramos sobre este paradigma, ¿no? Tenemos el paradigma que nos marca la Constitución del 49, que en la materia que estamos hablando nos marca el artículo 40 de la Constitución. Ahora, y tenemos otro modelo, ¿no? Que es la antítesis de esto, que es el modelo privatista, ¿no? El modelo privatizador, el modelo de los 90, que tiene también una insignia, que es la nefasta Ley de Reforma del Estado, la Ley 23.696, que, miren, las cosas no son casuales. Ustedes vieron que antes de ayer salió publicado el decreto que firmó el presidente Milei, que declara sujeta a privatización a Aerolíneas Argentinas a través de un decreto, y el decreto lo funda justamente en la Ley de Reforma del Estado 23.696. Entonces, miren cómo los efectos de esa nefasta ley los seguimos sufriendo hoy día. De hecho, acaba de ser invocada por el presidente Milei para firmar el llamado a privatización de Aerolíneas Argentinas. Entonces, la ley de reforma del Estado que puso en venta a la nación argentina, por supuesto que un espacio troncal de esa puesta en venta fue lo que tiene que ver con las empresas de energía, con las empresas prestatarias de servicios públicos. Así se desguazó y se vendieron los activos de Agua y Energía, de Hidronor, Gas del Estado, Entel. Así podemos ir nombrando todas y cada una de las empresas que estaban en manos del Estado Nacional, que eran empresas estatales, en muchos casos empresas que eran verdaderos orgullos de todos los argentinos, que no generaban en absoluto pérdidas, sino todo lo contrario. Y no solamente llevaron adelante un proceso privatizador, sino también un proceso desguazador. ¿Por qué? Porque ese modelo que la Argentina había desarrollado fundamentalmente a partir de la política del primer peronismo, que era la de tener una integración vertical en toda la cadena de valor, lo que hace el menemismo es fracturar, ¿no? Entonces, por un lado, va a estar la generación de electricidad o la producción de gas y petróleo. Por otro lado, va a estar el servicio público de transporte de electricidad o de transporte de gas. Y por otro lado, las distribuidoras, la distribución de gas y la distribución de electricidad. Cada una tendrá su propia normativa, su propia reglamentación, y así es como tendremos dos leyes marco, el marco regulatorio de la electricidad, la ley 24.065, y el marco regulatorio del gas, que es la ley 24.076. En ambas leyes se regulan los servicios públicos llamados a privatizar sobre el transporte y sobre la distribución de ambos recursos. En el medio de todo ese proceso privatizador, donde se partió la Argentina, por ejemplo, en 8 distribuidoras de gas, donde la distribución eléctrica solo quedó en cabeza del Estado Nacional,
la interjurisdiccional, es decir, lo que era EDENOR y EDESUR, que comparten jurisdicción tanto en Provincia de Buenos Aires como Ciudad de Buenos Aires, y EDELAP, que es la distribuidora de mi ciudad, de la ciudad de La Plata y de toda la región capital de la provincia de Buenos Aires, que era la vieja y querida SEGUA. Bueno, dentro de ese esquema que decimos de que es de privatización, de extranjerización, porque ese es otro elemento no menor, que es que todas estas empresas fueron adquiridas o por subsidiarias o directamente por empresas transnacionales, extranjeras, proceso de privatización, de extranjerización y de desguace, porque se fueron cortando todas estas cadenas en donde cada cual buscó generar su propio lucro, su propio interés. En ese proceso tenemos que decir que se convierte YPF de una sociedad del Estado a una sociedad anónima, primero con capital estatal mayoritario, para luego vender ese capital estatal mayoritario, llegando al extremo a fines de los 90 de vender la acción de oro, o sea, directamente esa empresa insignia de la que hablamos hace un rato, que había creado el gobierno de Irigoyen, habíamos perdido cualquier tipo de injerencia en la política hidrocarburífera de nuestro país, porque habíamos perdido la acción de oro, que significaba el Estado tener un poder de veto, un poder de decisión, al mantener su acción de veto, su acción de oro, su sillita en el directorio. Entonces, ¿dónde se empezaron a tomar las decisiones de la política hidrocarburífera argentina? En el Paseo de la Castellana, en Madrid, en la sede de Repsol. Completamente extranjerizada nuestra política hidrocarburífera. Y así sucedía que no había inversiones en materia de exploración y de explotación de pozos nuevos, y lo que había era un constante reparto de dividendos para que el accionista mayoritario Repsol pudiera girar a casa matriz todas las ganancias que le sacaba el pueblo argentino, en definitiva. ¿Y qué hacía Repsol en España con ese dinero? Bueno, lo invertía en diversas partes del mundo donde tenía otros activos que le generaran una mayor rentabilidad que los negocios que podía generar en la Argentina. Esos fueron los 90. Ese fue el desafío que afrontó el gobierno primero de Néstor y luego el de Cristina, que terminaron con la histórica decisión de estatizar, de nacionalizar el paquete mayoritario de YPF, que me voy a referir ahora en un ratito. Dentro de todo ese proceso de los 90, quiero hacer una mención específica, porque hablé de la Constitución de 1949 como nuestro faro, como nuestra guía. También tenemos que decir que en 1994 se reformó la Constitución y se incorporaron en el artículo 75, inciso 22 de esta, tratados internacionales de derechos humanos. Se le dio jerarquía constitucional a determinada cantidad de tratados internacionales. ¿Y por qué hago mención a esto? Por algo que también mencionó Alcaraz hace un rato, sobre la cuestión de los tratados internacionales y la cuestión de la vivienda digna, porque uno de estos tratados internacionales es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que específicamente habla de la cuestión de los servicios esenciales como parte indispensable del concepto de vivienda digna o de vivienda adecuada, según el término exacto del pacto. Entonces, no tenemos el artículo 40 de la Constitución 49, que hubiera sido todo mucho más fácil. Primero, no hubiera sucedido en los 90, fundamentalmente, y tampoco hubiera sucedido el macrismo, y hoy no estaría sucediendo el mileísmo. Pero sí tenemos esta incorporación en plenos 90 de un plexo normativo que nos dice, bueno, señoras, señores, acá hay derechos económicos, sociales, que deben proteger a la población. Porque si no tenemos, o son derechos o no son derechos. Si son derechos, son todos derechos. No podemos tener derechos, el derecho a la propiedad y expresiones de deseos, como
la vivienda digna. O son todos derechos o no es ninguno derecho. Entonces esto es importante decirlo porque cuando uno escucha hablar a determinados dirigentes políticos, a los funcionarios que están hoy en el gobierno nacional o a legisladores oficialistas o proto-oficialistas, los entre comillas dialoguistas, tenemos que decir que, digamos, son todos los derechos. Digamos, no hay derechos mejores y derechos inferiores. Entonces, esta historia de los 90, este modelo mercantilizador, este modelo privatista, digamos, termina también el 19 y 20 de diciembre de 2001 en la Plaza de Mayo. Es decir, el modelo de los 90 no termina el 31 de diciembre de 1999. El modelo de los 90 termina en la Plaza de Mayo el 19 y 20 de diciembre de 2001, donde implosiona un modelo. Y como siempre decimos, por suerte para la Argentina llegó Néstor Kirchner. Y a partir del año 2004, el entonces presidente hace el anuncio, presenta el Plan Energético Nacional. Un plan de desarrollo en materia de infraestructura y en materia de servicios públicos que se llevó adelante desde el año 2004 hasta el año 2015. ¿Por qué? Y bueno, porque había millones de argentinas y de argentinos en el 2004 que no tenían acceso a las redes de gas natural, millones de argentinas y de argentinos que no estaban conectados al sistema integrado de electricidad, al SADI, porque no daba abasto la generación de energía, porque no había líneas de alta tensión, porque no estaban desarrollados los gasoductos. Había una necesidad de apalancar el desarrollo nacional con obras de infraestructura que pudieran sostener esta idea de que si a los argentinos le va bien, a las empresas le va bien y al Estado le va bien. Durante estos 10 años que se desarrolló el Plan Energético Nacional, quiero mencionar 3 o 4 números y 3 o 4 hitos que son importantes para entender por qué el Plan Energético Nacional que desarrollaron Néstor y Cristina es hijo de ese artículo 40 de la Constitución peronista del 49. Se crearon diversas fuentes de energía, de electricidad, que agregaron 12.500 megas más de generación de electricidad. ¿Con qué? Con la generación de energía térmica a través de fomentos a la industria, a la actividad privada, o por el desarrollo estatal. Entonces, en el año 2006 se crea ENARSA, Energía Argentina Sociedad Anónima, como una empresa estatal vinculada al desarrollo de infraestructura energética, en donde, para poner 2 casos paradigmáticos, porque se vincula con Santa Fe y se vincula con mi región, capital de la provincia de Buenos Aires, ENARSA construyó y llevó adelante 2 centrales termoeléctricas, como la de Barragán en Ensenada, la vecina ciudad a La Plata, y la Estanislao López en Santa Fe. 2 generadoras de electricidad de última generación, hechas con el aporte del Tesoro, explotadas por ENARSA, una empresa modelo de gestión estatal que el gobierno de Mauricio Macri privatizó. Y que hoy esas 2 centrales de térmicas, de termoelectricidad, que han sido modelo por la tecnología que desarrollaron, hoy se encuentran en manos privadas. ¿En manos de quién? De Marcelo Midlin, de Nicky Caputo y de toda esa cofradía de empresarios que aumentaron exponencialmente sus rentabilidades y sus ganancias a partir del macrismo, al cual ahora me voy a detener en casos típicos. Ahora, además de estos 12.500 megas que se incorporaron al sistema energético nacional, era necesario tener líneas de transporte.
líneas de alta tensión. Se llevaron adelante 5.800 kilómetros de líneas de alta tensión para poder transportar esta electricidad por todo el país. Se logró anillar al país. Cuando digo anillar es poder interconectar a 10 provincias que no estaban conectadas al sistema integrado de electricidad de la Argentina. Con lo cual eso sí es que podían ir captando electricidad a través del mayorista, a través de Camesa, y no tener que resolvérselas con lo que tenían a mano. Esto generó que se duplicara la demanda de electricidad en este periodo. En una política virtuosa, porque había fomento a la actividad privada, porque había empresas estatales, modelos que hacían una especie de reguladoras del mercado, como el caso de NARSA. Ahora, y en materia hidrocarburífera, lo que tuvimos es lo que estaba mencionando hace un rato. La historia de las privatizadas que remesaban utilidades, dividendos que generaba el pueblo argentino sin que invirtieran en exploración y en explotación de pozos nuevos. Sobre todo a partir de que se empiezan a conocer los estudios de que la Argentina contaba con yacimientos que potencialmente podían modificar por completo la matriz energética de nuestro país. ¿Por qué? Porque así como hacía unas décadas la Argentina se había podido apalancar a través de un gran yacimiento de gas convencional, también en Neuquén, como Loma de la Lata, se agotó. Luego de décadas de su explotación, se agota. En un momento se termina. Y resulta que empezamos a escuchar allá por el 2010, 2011, vaca muerta. Vaca muerta como un yacimiento extraordinario de hidrocarburos que estaba a mucha profundidad y había que perforar la piedra dura, la roca dura. Eso es del no convencional. Y se utiliza un sistema de fractura hidráulica de la piedra, que se lo conoce con el nombre inglés de fracking, ¿no? La fractura hidráulica. Bueno, resulta que Repsol decidió, exprofeso, no explorar vaca muerta. ¿Por qué? Porque como los costos en el 2010, 2011 eran altos por la tecnología que debía utilizarse para perforar la roca, prefería, con la utilidad que sacaba de la Argentina, seguir explotando yacimientos convencionales en otras partes del mundo donde Repsol tenía pozos, como por ejemplo en el Mar Negro, en el Mar Caribe, digamos, en diversos lugares del mundo, y pues estamos hablando de una empresa multinacional que tiene su propio interés, no está guiado por un interés nacional, como si nos guiaba la Constitución del 49. Y ahí es donde vemos con toda claridad la decisión política y la visión de futuro de Cristina de decidir nacionalizar el 51% de YPF, pero lo hace en el marco de una ley, la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, la Ley 26.741, que en su artículo primero declaraba de interés nacional el autoabastecimiento en materia hidrocarburífera. ¿Para qué? Bueno, para garantizar el desarrollo nacional con equidad social. Y entonces, si era una actividad de primer orden en la agenda estatal, lograr el autoabastecimiento, porque era la palanca para llevar adelante el desarrollo nacional, no puede ser de otra manera que con una empresa estatal que desarrolle estos hidrocarburos. Entonces, en esta ley, luego de declarar la soberanía hidrocarburífera, ir por el autoabastecimiento, dicen, entonces, por eso, justamente para llevar adelante estas premisas, es necesario declarar sujeto a expropiación el paquete mayoritario de YPF, que estaba en manos de Repsol, y se llevó adelante esa maravillosa política que cabe mencionar
fue acompañada entonces por el bloque radical. Digo, ese bloque radical, hoy vemos que se arrastra para votarle a Milei, bancarle los vetos y demás. Hace exactamente 12 años acompañaron esa política maravillosa que llevó adelante Cristina, que fue la de nacionalizar YPF. Este modelo, como bien sabemos, que planteo esta tesis, que es hijo del primer peronismo, que es hijo de la Constitución del 49, bueno, entra en pugna con los 90, con el modelo privatista mercantilizador del menemismo, que es apalancado por el proceso del macrismo, ¿no? Un proceso del macrismo que, bajo el argumento de que las tarifas estaban regaladas, y que es un proceso que ahora vamos a conversar también, no debemos escapar a ningún debate, y menos entre compañeras y compañeros, llevó adelante un extraordinario proceso de transferencia de recursos y de riqueza del pueblo argentino a un puñado de empresas que lo que hicieron con esas utilidades fue fugarlas al exterior. Entonces, el proceso del macrismo lo podemos establecer claramente como el del tarifazo y el de la fuga. De hecho, el sector energético fue el segundo sector de la economía real que mayor cantidad de divisas fugó al exterior en el proceso 2016, 2015, 2019. Y esto no es una especulación, digamos, son los datos duros que surgen del informe del Banco Central. Entonces, nosotros veníamos de un proceso en el 2015 de tarifas, que ahora vamos a ver la progresión de tarifas que estaban con números muy bajos, lo cual había generado alguna cuestión macroeconómica que tenía que ver con el peso que tenían los subsidios en todo esto. Y bajo esta cuestión, el macrismo se monta, se sube para llevar adelante este proceso de saqueo que popularmente se conoció como el de los tarifazos, que lo hicieron además de una manera torpe, de una manera burda, no exenta de soberbia. Recuerden a Juan José Aranguren, ¿no? Si nosotros recordamos ahora el tándem Macri-Aranguren, ahí tenemos soberbia, tenemos terquedad, ¿no? Y tenemos también impericia, ¿no? Porque por más empresarios exitosos que pudiesen, dicho haber sido, lo que vimos fue además impericia en cómo llevar adelante este proceso. ¿Por qué? Bueno, por lo que comentó Alcaraz, el compañero Alcaraz hace un rato, llevan adelante procesos de aumentos exorbitantes en materia tarifaria sin respetar el procedimiento establecido, un procedimiento pro empresa, un procedimiento establecido en las leyes de los 90 que acabo de mencionar. Así fue que, y además, la sociedad tenía muy claro que era una agresión a su salario, fue que la principal protesta que hubo en el año 2016 tuvo que ver con la oposición a los tarifazos. De hecho, se empiezan a crear las multisectoriales, se empiezan a proliferar por toda la República Argentina los amparos contra los aumentos de tarifa, y así es como llega el fallo de la Corte de agosto de 2016, donde declara nulo el tarifazo de gas de Macri, ordena llevar adelante las audiencias públicas, pero además hace algunas consideraciones que estaban por fuera de la petición de los amparistas. Uno de esos actores era mi organización de base, el CEPIS,
que tiene que ver con dos cuestiones que me parece importante remarcar en este ámbito. Uno, que la política tarifaria necesariamente forma parte de la órbita del poder administrador y escapa al alcance de los tribunales. Y lo cual es correcto, digamos, porque la política tarifaria, la política energética, la aplica el Ejecutivo, que al Ejecutivo lo vota la gente. Hay una tentación constante de ir a los tribunales, pero también tengamos en cuenta que los jueces no están para elegir, no están para gobernar. Los jueces están para juzgar, para hacer cumplir la ley, pero no para gobernar. Digo esto, porque me parece importante, sobre todo teniendo caracterizado al Poder Judicial argentino como lo tenemos caracterizado, sabiendo quiénes son, sabiendo cómo fallan y cuáles son sus intereses, en lo cual en el Instituto Patria, en las Casas Patria, tenemos muy claro, porque tenemos hoy día numerosos ejemplos de cómo opera el Poder Judicial. Entonces, el Poder Judicial dice, en el fallo CEPIS, la Corte dice, bueno, pero la política tarifaria está reservada al Poder Administrador. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Poder Judicial? Bueno, velar que no se salga del marco. ¿Qué marco? El marco de las leyes. De la ley 24.065 en el caso de la electricidad, la 24.076 en el marco del gas, en donde dicen, entre otras cosas, fundamentalmente que las tarifas deben ser justas y razonables. Y ahí tenemos la siguiente pregunta. ¿Justas para quién y razonables para quién? Y eso es toda una discusión en sí, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí de nuevo los modelos se impugnan, digamos, ¿no? Si tenemos una visión mercantilista de los servicios públicos, tenemos una visión de que los servicios públicos es la efectivización de derechos constitucionales. Digamos, nosotros podemos tener tarifas que hagan que la gente no las pueda pagar y que tengan sus viviendas apagadas o sus viviendas sin gas. ¿Eso conculca derechos constitucionales? Sí. La respuesta clara es sí. Nosotros tenemos el artículo 14 bis, el concepto de vivienda digna. Tenemos el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que nos habla de vivienda adecuada. Y es pacífica digamos, la doctrina jurídica y la jurisprudencia de que el acceso a los servicios básicos son parte indispensable, indisoluble del concepto de vivienda digna o de vivienda adecuada. Entonces, y el otro vector es la utilidad empresaria. Bueno, hay que paguen lo que sale y si no, bueno, que se las arreglen. Y ahí en el medio, en el marco de un marco normativo privatista como es el que tenemos, está la mediación del Estado. ¿Y qué herramientas tiene? Bueno, tiene la del control, tiene el del regulador y tiene el de la aplicación de subsidios para morigerar el costo de las tarifas. Y por supuesto que cuando es una inyección de dinero a las clases populares, a las clases medias, es un gasto. Ahora, cuando es una inyección de dinero a los sectores dominantes, es una inversión, ¿no? Porque tenemos el caso del RIGI, el último de los ejemplos, las típicas promociones industriales, que es la entrega de numerosas partidas presupuestarias por parte del Estado, pero eso son inversiones. Entonces, no, está bien, hay que hacer las inversiones. Para los ricos son inversiones y para los pobres es gasto. Otra cuestión de la famosa doble vara de la que siempre nos habla Cristina. Entonces, tuvimos proceso de tarifazo que fue agravado además con el proceso de fuga de divisas. Ese proceso de fuga de divisas que hizo que volviésemos al Fondo Monetario Internacional con la historia que tristemente conocemos, esta historia de las crisis de deuda que nos habla Cristina en sus documentos.
Y todo este proceso de degradación generó en la contundente derrota electoral de Mauricio Macri, presidente que va por la reelección y que pierde en primera vuelta. No es menor ese dato, como tampoco es menor que en el 2023 esa fuerza política sale tercera en la elección general, ¿no? Lo cual habla de cuál es el balance que ha hecho la ciudadanía argentina sobre el macrismo gobernando nuestro país. Llega el gobierno del Frente de Todos, en donde declara la emergencia en materia tarifaria, se suspende los aumentos que se encontraban previstos. Esto es importante por algo que voy a decir a continuación. Y lleva adelante una política que demoró, pero que nosotros consideramos acertada, más allá de que no hemos estado de acuerdo en alguna letra fina, pero como concepto general creemos adecuada, que fue la política de segmentación. Hay sectores de la población que están en condiciones de pagar una tarifa plena, es decir, de no recibir subsidios. Sí, por supuesto que hay. ¿Deben ser merecedores de subsidios? No, no deben ser merecedores. ¿Hay sectores de la población que merecen una protección total? Sí, y está bien que se los proteja. Y hay sectores medios que deben tener una semiprotección para que no pierdan parte de su salario. Sí, también. Entonces, por eso, esta cosa de ir dándole a cada uno lo suyo, diría Cicerón, algunos no, a otros más o menos y otros sí, digamos, para decirlo en forma vulgar. Y es correcta. Nosotros consideramos que es una política pública, como hubieron otras que lamentablemente no fueron correctas. Como por ejemplo, que se demorara año y medio la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que fue prioridad desde el día 1, y Marilyn lo sabe muy bien, fue prioridad desde el día 1 de Cristina, que se llevara adelante el gasoducto, y que lamentablemente por haber demorado el presidente llevar adelante esta política pública, hizo que la guerra de Ucrania y de Rusia nos pegara de lleno en nuestra balanza comercial, porque nos faltaron 6 meses para que el gasoducto Néstor Kirchner inyectara gas y tuviésemos que pagar el gas en los buques, el famoso GNL, a precios exorbitantes. O como que se haya demorado, por ejemplo, la reversión del gasoducto del norte, que ese gasoducto fue pensado en su momento para poder importar el gas de Bolivia, que vaya por la cordillera, y producto de Vaca Muerta por un lado y porque los yacimientos de Bolivia empezaron el declino, llegó un momento que hubo que hacer la reversión, es decir, que nosotros enviar gas para el norte, que termine en Bolivia, como palanca para que termine el gas de Vaca Muerta siendo la matriz energética del polo industrial de San Pablo, que es el principal polo industrial de América Latina. Entonces, como hubieron buenas políticas, hubieron malas políticas o indefiniciones que nos generaron un agujero fiscal, que generaron muchas de las cosas de las cuales también explican en parte el resultado electoral del año pasado. Y después finalmente tenemos la llegada de Milei, ¿no? Esto es la Argentina de las corporaciones de verdad, ¿no? Tenemos un empleado de las corporaciones al mando de la magistratura. Antes de detenerme y ya como cierre en la cuestión del gobierno de Milei, te pido, Cristian, si podés pasar a las placas que te había pasado. Nosotros en el año 2020, en plena pandemia, en el marco, digamos, de nuestra organización de base, el CEPIS, muchos de nosotros somos docentes de la Universidad Nacional de La Plata, creamos un observatorio de servicios públicos en el marco de la universidad, en donde, bueno, llevamos adelante diversos documentos de trabajo que están disponibles en el micrositio de la universidad, dentro de la página web de la Universidad de La Plata. Está el micrositio del observatorio y pueden ahí
paso el chivo, ¿no? De paso, van descargando ahí los diversos informes que hemos desarrollado en estos años. Pero me quiero detener en estos. Nosotros hemos desarrollado durante los últimos años una hipótesis que es qué porcentaje del ingreso popular se come el pago de una factura tipo de gas y de electricidad, de una familia tipo, estableciendo lo que nosotros hemos denominado consumos típicos, de 350 kilovatios hora en el caso de electricidad y de 75 metros cúbicos mes de gas. Y acá quiero hacer una aclaración que es importante porque nos rompió la metodología, lo que ahora les voy a decir. Nosotros hicimos un promedio a los efectos de llevar adelante este desarrollo en el observatorio. Lo cierto es que no todos los meses consumimos lo mismo. No es el mismo gas que consumimos en julio y agosto que consumimos en octubre y noviembre. Y lo mismo la electricidad. ¿Esto por qué? Porque nos generan picos de consumo que antes se veían de una forma y ahora se van a ver de otra. Pero bueno, quería hacer esa aclaración. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Establecimos una canasta de diversos tipos de ingreso y ustedes van a ver en los primeros 4 columnas de la izquierda, por ejemplo, cuál era el porcentaje del RIPTE, ¿no? del promedio del ingreso de los trabajadores formales, que se llevaba el pago de una boleta de gas y de luz, estas que les decía, promedio de 350 y de 75, en donde tenemos al inicio la primera de las columnitas muy, muy bajita, muy chiquitita, esa donde está el cursor ahora, perfecto, es diciembre de 2015, es decir, en la finalización del gobierno de Cristina. 0,65% del RIPTE se llevaba el pago de esas boletas. La segunda de las columnas, la amarilla, es el macrismo. ¿Cuánto pasó a llevarse de 0,65 a 6,72? En la verde, la que sigue, es el momento previo a la segmentación, ¿no? El momento más bajo, digamos, cuando fue la suspensión de todos los aumentos tarifarios durante el gobierno de Alberto, que fue de 2,70. Y el último de los que vemos, el 5,23, es el del N1 sobre la finalización del gobierno del Frente de Todos, es decir, en el 2023. Ahora, ¿qué pasó en el caso del haber mínimo jubilatorio? Esto es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta lo que está pasando hoy día, de que el gobierno nacional vetó la ley de movilidad jubilatoria y que realmente es indigno hoy el haber jubilatorio. Si ustedes ven, en el caso de un jubilado con la mínima, en diciembre de 2015 afectaba el 2,4% del ingreso del haber mínimo para pagar la boleta de gas y de luz. Y miren, durante el macrismo se va a 26%. Ustedes recuerden que Alcaraz mencionó la pobreza energética y que dijo que un hogar es pobre en materia energética cuando consume el pago de sus servicios públicos más del 10% de sus ingresos. Y miren en este caso, en el caso de un haber mínimo jubilatorio, tenemos 6 puntos. En el caso del gobierno del Frente de Todos, 10 puntos. ¿No? Bajó de 26 a 10, pero está ahí, en la línea de la pobreza energética. Y en el caso del N1, está bien, estamos hablando, estos son casos típicos, ¿no? Esto es aquel que tuvo el haber mínimo y que no se inscribió en los subsidios. Porque recuerden que había gente que decía, no, yo no le voy a dar los datos al gobierno, no me voy a inscribir, ¿no? ¿Recuerdan, no? Que había todo en redes sociales, esa cosa de no le voy a dar los datos al gobierno, etcétera. Bueno, pobre gente que creyó eso teniendo un haber mínimo porque pasó de nuevo a consumir casi un cuarto de su ingreso en materia de ingreso jubilatorio en el pago de la boleta de gas y de luz. Bueno,
Y ahora vamos al último, ¿no? Del todo el promedio sobre la canasta de ingresos que nosotros fuimos evolucionando, y tenemos 1,11 en el gobierno de Cristina, 11,96, ese 12% a promedio, en el caso de Macri, 4,81 en el caso de, digamos, más bajo del gobierno del Frente de Todos, y 9,81 en el caso del N1 a fines del gobierno del Frente de Todos. Es decir, que a promedio de las canastas de ingreso, a la finalización de nuestro gobierno del 2023, no llegábamos al umbral del 10% de la pobreza argentina. Pasate a la siguiente placa, Cristian. Miren acá, nivel 2. El nivel 2 de la segmentación es el de bajos ingresos. Vamos a la última de todas, en el promedio. Pasamos del 11,96 de Macri, es decir, del 12%, al 3,35% del N2. Es decir, los sectores más vulnerables de la población bajaron a un cuarto de lo que pagaban con Macri en tarifa de servicios públicos. Por esto decimos que consideramos una buena política, porque si vemos la placa anterior, en el N1, 9,81. N1 es el que puede pagar. Volver al siguiente, Cristian. N2, el que menos puede pagar, 3,35. ¿Una diferencia de cómo se protege a uno y no se, entre comillas, protege, no, porque no necesita protección el que tiene altos ingresos? Y vamos a la tercera placa. El N3. El N3 es el de los ingresos medios. ¿El promedio cuánto da? 4 y pico. Entonces, una política focalizada de subsidios en quien realmente lo necesita hace más eficiente el uso del recurso estatal, pero también se efectivizan derechos. ¿Por qué? Porque estamos hablando, en este caso, de gas y de luz. Y en esto quiero hacer un inciso. En el caso de la luz, hoy también hablaba el compañero de que Santa Fe tiene una de las tarifas de electricidad más caras de la Argentina. Bueno, es necesario decir que la boleta de luz se compone de tres componentes: el servicio del valor de la electricidad mayorista, que lo fija la Secretaría de Energía de la Nación, el servicio público de transporte y el de distribución. La distribución es de orden provincial y que explica 1/3 más o menos del valor de la boleta. Por lo tanto, si una boleta de electricidad al mismo consumo es más cara en una provincia que en la otra, lo que significa básicamente que es más cara la distribución provincial. Entonces, esto es necesario entender el concepto de que muchas veces se escudaban en que el gobierno de Cristina le regala la electricidad al conurbano, cuando lo que no se hacía era revisar cuánto pagaban de tarifa de distribución las distribuidoras provinciales. Entonces, eso es un elemento importante para tener en cuenta, a diferencia en el caso del gas, que es una única regulación federal. Cristian, ¿cuánto tiempo me queda? A saber cómo... Sí, si querés ir redondeando, porque ya tengo más o menos 40 minutos. Bien, entonces, nosotros estamos elaborando, que metodológicamente se nos ha complicado, por lo que les voy a contar ahora, la comparativa con el proceso de estos 10 meses del gobierno de Milei. ¿Por qué? Bueno, porque han hecho aumentos en el costo del valor del PIS, es decir, del gas en boca de pozo. Ha habido aumentos en el valor de la electricidad mayorista, han habido aumentos en la distribución, pero también han hecho algunas modificaciones mañosas. Esto el compañero Alcaraz, que estuvo en el ERGAS, lo tiene más claro que yo, en cómo medirle a la gente. ¿A qué me refiero cómo medirle a la gente? Yo recién les hablé de, a promedio, ¿no? Nosotros establecimos un promedio
de 25 metros cúbicos mes, porque la gente consume más o menos en un hogar de 4 personas 900 metros cúbicos año. Ahora, pero no consume la misma cantidad de metros cúbicos todos los meses. ¿Y qué es lo que hacían los entes de control hasta el gobierno de Milei? Te ponían a vos en una categoría determinada de acuerdo a tu promedio anual. Entonces, si vos tenías un aumento del consumo, no te cambiaban automáticamente de categoría porque se sabe que hay un mes que pagás más, que consumís más gas que otro, porque obviamente no es lo mismo tener 3 grados que tener 15. ¿Qué es lo que hizo este gobierno? Eliminó ese promedio. Entonces, vos tenés un mayor consumo, automáticamente te suben de categoría y al subirte de categoría pagás más alto el cargo fijo y más alto el cargo variable. Y lo mismo pasa con la electricidad. Y además, ¿qué hicieron? Achicaron la cantidad de categorías. Nosotros tenemos 9 categorías, ¿no? de usuarios residenciales. Una escalerita que iba de a poco subiendo el valor fijo y el cargo variable. Y ahora lo han achicado a primero 4 y ahora 6 de las 9 que teníamos. ¿Y qué otra cosa ha hecho perniciosa para los bolsillos de la gente el gobierno de Milei? Además de estas dos cosas, aumentar por un lado la tarifa y por otro lado este cambio en la metodología que tienen las empresas, han achicado la cantidad de subsidio que el N2 y que el N3 tenían, con lo cual están aplanando, o mejor, aplanando para arriba los valores, porque el modelo, ¿cuál es? El de que todo el mundo pague el valor del N1, es decir, el valor de sin subsidio, y dejar un pequeño grupo con un pequeño subsidio. ¿Me explico? Que era, en definitiva, el modelo Aranguren, que quiso aplicar de una manera torpe, que era tarifazo salvaje para todos, con una pequeña tarifa social de 150 kilovatios en el caso de electricidad, y ahora no recuerdo el número de metro cúbico de gas, una pequeña reserva, como decir, bueno, para los pobres, digamos, le tenemos este huesito para darle. Y el resto, que se la arregle. Entonces, por eso están sufriendo más el aumento tarifario los sectores populares y los sectores medios que los sectores altos, porque lo que están haciendo es están achicando cada vez más la cantidad de bonificación en el consumo subsidiado. Entonces estamos yendo hacia un crimen social, hay que decirlo con todas las letras. ¿Cuál es? ¿Por qué no explotó entonces? ¿No? Que es la otra pregunta que entre militantes muchas veces nos hacemos. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, porque estos tipos, a diferencia de lo que hizo el macrismo, yo recuerdan que lo caractericé como torpes y soberbios al macrismo, estos tipos han muñequeado políticamente los aumentos de las tarifas. ¿Por qué? Porque en el consumo de gas del invierno, que fue un invierno crudo, lo retuvieron. El aumento que debía ser en mayo lo patearon para junio, de junio lo patearon para julio y todavía estamos en octubre y ese aumento, ese gran aumento que iba a venir en mayo, todavía no vino. Lo mismo pasó en materia eléctrica. Entonces, ¿esto qué hizo? ¿Qué? ¿Hubo mayor aumento, incremento tarifario? Sí, sin dudas. En el cargo fijo un 160% promedio y en el cargo variable un 250%. Que en algunos casos las facturas se dispararon por este cambio metodológico que les expliqué recién. Pero esto hizo, ¿qué cosa? Que no todos tuviéramos la misma boleta. Que no todos tuviésemos el mismo valor, con lo cual hubiese dispersión. Y al haber una dispersión, hizo que, sumado a otras especulaciones políticas que, digamos, que las podríamos hacer, pero que exceden el marco de esta conversación, hizo que el tema no explotara como le explotó al macrismo en abril, mayo, junio del 2016. Lo cual no significa que no vaya a explotar, porque este modelo es de crimen. Es un modelo de crimen social y que tarde o temprano va a explotar. Y para eso tenemos que tener muy claro que nuestro modelo es un modelo desmercantilizado, es un modelo que tiene al Estado en el centro del ring,
que por supuesto que contiene y que contempla la actividad privada, pero el Estado estableciendo reglas que tengan que ver con el bien común. Bueno, yo por ahora corto como para cerrar, por si hay algún espacio de intercambio. Bueno, muchas gracias por la atenta escucha. Excelente, compañero. Qué bueno todo lo que se venía mencionando. Agradecerte a vos, Mariano, también al doctor Alcaraz, sí, y agregar un pequeño comentario que es bueno esto de estos encuentros, lo bueno de estos encuentros, de encontrarse con personalidades y referentes formados y con trayectoria, que muchas veces desde las instituciones académicas las formaciones de los profesionales están encarados más que nada por ahí a una mirada, es mi punto de vista, a una mirada de un profesional pensando en una Argentina extractivista, tratando de enviar los recursos energéticos hacia afuera, pensando en exportarlo y pocas veces, tanto los posgrados, las maestrías, los doctorados, pocas veces están pensadas mirando hacia una Argentina y al desarrollo de la industria nacional. Por eso está bueno estos encuentros y vuelvo a recalcar, como lo decíamos al inicio, estos espacios que son espacios de formación porque necesitamos tener claro este panorama, sobre todo para las batallas que se vienen. Mari, te cedemos la palabra, María de los Ángeles, Zenún, compañera, si quieres concluir, acotar, consultar un No, poquito. simplemente me parece que está bueno abrir para las preguntas a los compañeros, a las compañeras que entiendan, que quieran hacer alguna consulta. Yo creo que la situación que estamos padeciendo en materia tarifaria es una de las tantas situaciones que nos permiten abrir nuevamente el diálogo con el pueblo argentino. Cada uno de nosotros tiene que volver desde abajo a construir, a reconstruir, a reconciliarnos con la comunidad, a reconciliarnos con la sociedad, a organizar a la sociedad para defendernos, por un lado, de este ataque tan fuerte al bolsillo de los sectores más postergados, pero también a ver cómo nos organizamos hacia adelante para reconstruir la patria. De eso se trata. Y creo que este es uno de los temas más sensibles que nos permiten dialogar nuevamente con la sociedad porque toca el bolsillo, porque sustrae todo el tiempo recursos de los ya bolsillos flacos de los sectores populares y de los sectores medios, porque el concepto de subsidio que hemos tenido nosotros durante nuestro gobierno, que ha tenido Néstor, que de alguna manera dio vuelta el concepto de ese gas que se exportaba para ponerlo al servicio justamente de un proceso de reindustrialización del país y después Cristina, no solo con la recuperación de YPF, sino también con la política contracíclica que significa el subsidio en los sectores más postergados, porque en definitiva es salario indirecto, porque lo que no gastás en tarifa lo volcás al mercado interno. Miren, fíjense ustedes hoy lo que nos está pasando con este mercado interno tan tremendamente destrozado por el que estamos viviendo. Lo vemos en los pueblos chicos, en los pueblos más grandes, en las ciudades. Se está derrumbando fuertemente el consumo mientras la espiral inflacionaria continúa. Con lo cual, bueno, me parece que está bueno que aprovechemos como militantes políticos a formarnos, como dirigentes políticos a formarnos y a su vez que aprovechemos a organizar a los consumidores, a los usuarios, porque hay que volver a organizar a la sociedad. Y esto me parece que es lo que nos está reclamando Cristina. Bueno, y no quiero dejar de decir algo que me parece muy importante. En el día de hoy, muchos dirigentes políticos estamos saliendo a plantear que los destinos del Partido Justicialista deben estar, digamos, Cristina debe estar al frente de ese Partido Justicialista para recuperar esa identidad, ¿no? Que no nos conviertan en un partido más de la partidocracia liberal, sino que de verdad podamos recuperar esa identidad para reconstruir la dignidad del pueblo argentino. Así que, bueno, no quería dejar de señalarlo porque no me parece menor, me parece que esto es construir también la esperanza o reconstruir la esperanza de nuestro pueblo, porque de lo contrario estamos huérfanos, sentimos orfandad si no tenemos una conducción clara que recupere la identidad del movimiento nacional y popular. Buenísimo, excelente. Bueno, compañeros, compañeras,
Estamos llegando al final. Estoy revisando a ver si hay alguna consulta o algo, pero más que nada, felicitaciones por el encuentro, saludos, excelente posición. Me parece que parte de que no haya explotado todo con el feroz ajuste, como le pasó con Macri de la Rúa, es porque Cristina dejó un colchón económico en la sociedad como la UH, la jubilación, la ama de casa, etcétera. Eso lo dice Hortensia. Bueno, compañeros, ya sí, poniéndole punto final, agradeciéndole una vez más a Mariano Lovelli por el espacio, por el tiempo y por el aporte que hizo, y a Marilyn por la propuesta desde el observatorio, y a los compañeros que también le dedicaron un ratito de esta tarde a estar charlando estas cuestiones. Le agradecemos una vez más y nada, tomen contacto con las redes de Casa Patria que se vienen más de estos eventos. Cristian, si querés podés pasar Sí. la fecha del próximo. Sí, el 29 de octubre dijimos 29 que de va a octubre. ser exacto. Bien, excelente. Igual por eso vamos a estar tomando contacto con las diferentes redes y canales de comunicación. Bien, compañeros, si quieren abrir las cámaras y saludar. Gracias a Nos estamos todos. viendo pronto. Excelente. Gracias. Mariano. Excelente, Gracias, Mariano. Mariano. Gracias, Juan. Un abrazo a todas las Compañeros. compañeras y compañeros. Gracias por todo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.